María y José llevaban ya 15 años juntos como esposos. Durante ese tiempo, habían compartido risas, enfrentado retos y construido una rutina que solo la convivencia diaria permite desarrollar. Sin embargo, en los últimos meses, algo en José había cambiado. Parecía más distante. Él explicaba su actitud con la presión del trabajo, los proyectos acumulados y las frecuentes reuniones fuera del horario laboral. Aunque María notaba su frialdad creciente, se esforzaba por pensar que sería una etapa pasajera. Después de todo, amar a alguien durante tantos años también implicaba aprender a confiar, incluso cuando el corazón lanzaba señales de alerta. Una noche, tras sentirse particularmente sola, María decidió sorprender a José. Pensaba que un gesto sencillo podía ser justo lo que necesitaban para recuperar la conexión perdida. Con entusiasmo, pasó la mañana horneando las galletas favoritas de él, aquellas que siempre preparaba desde los primeros días de su matrimonio. Con las galletas listas y una mezcla de esperanza e incertidumbre, tomó las llaves de su coche y se dirigió a la oficina de José. Al llegar, su primera sorpresa la recibió en forma de palabras. La secretaria le informó que José no estaba en la oficina. Había salido temprano, mencionando que tenía una reunión fuera. María sintió una ligera confusión, pero decidió no dejar que eso arruinara su plan. Pensó que tal vez él había cambiado de agenda por algún imprevisto. Con la esperanza intacta, se dirigió a una cafetería cercana para esperarlo. Fue allí, mientras miraba distraída por la ventana, cuando lo vio. José estaba saliendo de un hotel. Ella entrecerró los ojos, incapaz de creer lo que veía. José llevaba la misma ropa que aquella mañana, pero lo que la hizo congelarse fue otra cosa. No estaba solo. A su lado estaba Paola, su amiga de la infancia, madrina de su boda, la persona en quien siempre confió para compartir secretos y alegrías. Reía y se acomodaba el cabello con un gesto familiar. Era una risa íntima, cómplice, que cortaba como una hoja de acero. María sintió que las manos le temblaban, pero algo dentro de ella la detuvo. Se quedó paralizada, sosteniendo la bolsa con las galletas contra el pecho. Sus labios formaron una línea firme, y sin ser vista, se dio la vuelta y regresó al coche. El nudo en la garganta era aplastante, pero no gritó, no lloró, ni preguntó por qué. La puerta de la casa se cerró tras María, pero el sonido resonó dentro de ella como una sentencia. Las galletas que había preparado para José permanecían intactas en la bolsa térmica. Con manos temblorosas, las guardó en la cocina, como si estuviera guardando con ellas los fragmentos de lo que acababa de descubrir. El silencio en aquella casa parecía aún más pesado. Aquella noche, José llegó tarde. Traía una sonrisa cansada, un beso frío como había estado haciendo en los últimos meses. María lo observó en silencio, mientras él dejaba el maletín en un rincón de la sala y se dirigía al baño. No sabía que esa sería la última vez que María lloraría por él. Pasó la noche en vela, encogida en el sillón junto a la ventana, mirando la oscuridad del exterior y sintiendo un vacío creciente dentro de ella. No era solo la traición lo que dolía, sino la identidad de quien él había Paola, la mujer con la que había compartido secretos, sueños, su vida entera de amistad. Era devastador ser traicionada, no por un extraño, sino por alguien que conocía las profundidades de su confianza y la calidez de su hogar. María y José se conocieron hace muchos años, en una fiesta elegante y llena de luces. María, hija de una familia acomodada, estaba acompañada por Paola, su mejor amiga desde la infancia. Ambas estaban deslumbrantes, con vestidos largos y joyas brillantes. Paola exudaba una belleza vibrante y cautivadora, pero María tenía una aura de sofisticación discreta que no pasaba desapercibida. Al otro lado del salón, José observaba el movimiento. No pertenecía a aquel ambiente lujoso. Había sido invitado por un amigo influyente.
pero su ambición y autoconfianza lo mantenían firme entre la élite. Sus ojos vagaron por la multitud hasta que encontraron a María y Paola. Su corazón se aceleró. Sabía que aunque Paola era más exuberante, era María quien podía abrir las puertas que tanto deseaba. La herencia, el prestigio y la seguridad estaban al alcance de su mano, y no dejaría escapar esa oportunidad. María, este es José, un amigo de Carlos, dijo una amiga en común, sonriendo. José tomó la mano de María y la besó suavemente. Sus ojos no se despegaron de los de ella. Se presentó con una confianza que la sorprendió. Su presencia era como una brisa fresca en medio de aquel mundo predecible y lleno de apariencias. En ese momento, sin que ninguno de los dos lo supiera, una historia estaba comenzando. En los meses siguientes, salieron juntos y José supo jugar sus cartas con maestría. Hizo que María se sintiera especial, única, como si fuera la pieza que faltaba para completar su vida. Para María, José era una aventura, una fuga de los pretendientes ricos y predecibles que sus padres solían presentarle. Pronto se comprometieron y en poco tiempo, María y José se casaron. Parecía el comienzo de una vida perfecta, pero la perfección era solo un velo delgado que ocultaba las grietas. Al principio, el matrimonio fue una fase de luna de miel constante. José era atento, encantador, y hacía que María creyera que había encontrado el amor verdadero. Sin embargo, con el paso de los años, comenzó a cambiar. Las pequeñas atenciones fueron desapareciendo, los regalos dejaron de aparecer en las fechas especiales, y las conversaciones vibrantes se transformaron en silencios pesados en la mesa. José pasaba cada vez más tiempo fuera, siempre con excusas convincentes. Primero era el trabajo, luego los viajes. Y María, aunque sentía su ausencia, intentaba creer que eso era normal en un matrimonio largo. Poco después de la boda, José comenzó a trabajar en la empresa de su suegro, una próspera firma de abogados que gestionaba grandes contratos e inversiones. El suegro, un hombre rígido y tradicional, aprobó a José por su inteligencia y aparente dedicación a la familia. José prefirió mantener las apariencias y aceptó el cargo sin dudar. Pero en el fondo, desde el principio, tenía un objetivo claro: convertirse en el heredero absoluto del imperio de la familia de María. José desempeñó el papel de yerno y marido ejemplar. Vestía el traje como si fuera una armadura. Aprendía las costumbres de la alta sociedad, asistía a cenas y eventos con María y pacientemente consolidaba su posición en la firma. Sabía que si no tenían hijos, sería aún más fácil hacerse con el control de la empresa. María no necesitaba trabajar y él se encargaba de mantener las cosas así. Ella era la esposa perfecta para un hombre ambicioso, discreta, siempre presente en las fiestas y eventos, una madame que no representaba amenaza para sus planes. A José le gustaba controlarla, así como le gustaba controlar todo a su alrededor. En los días que siguieron, María se dio cuenta de que algo debía cambiar. Ya no había espacio para rencores ocultos, ni para una vida al margen. Era hora de retomar las riendas de su propia historia. Durante el desayuno, María anunció su decisión con una firmeza que sorprendió a José. «Mañana voy a empezar a trabajar en la empresa», declaró en un tono que no dejaba margen para discusión. José, al otro lado de la mesa, con una taza de café en las manos, se atragantó al escuchar esas palabras. El shock fue instantáneo, pero rápidamente disimuló, intentando parecer casual. ¿En la empresa? ¿Pero por qué ahora?, preguntó con una curiosidad forzada. María sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. La empresa será mía algún día. Necesito aprender a gestionar, ¿no crees? Claro, querida, tiene todo el sentido, respondió José, pero había algo en su voz que traicionaba, un toque de inseguridad. Entonces, María volvió a trabajar en la empresa de su padre.
una respetada firma de abogados en la ciudad. El ambiente familiar la confortaba y sentía que era hora de reiniciar su vida profesional. Sin embargo, no imaginaba que el pasado la esperaría de manera inesperada. Mientras María se ajustaba a la nueva rutina, comenzó a notar que Paola, su antigua amiga, aparecía con frecuencia en la empresa, aunque no tuviera ningún vínculo laboral allí. En un día nublado, mientras María organizaba algunos documentos, Paola entró en la sala de reuniones. La expresión de sorpresa en el rostro de Paola al ver a María fue innegable. «María, querida, ¿cuánto tiempo?», exclamó, tratando de disimular la tensión en el aire. María contuvo la respiración por un instante. «¿Qué haces aquí, Paola? ¿Viniste a contratar nuestros servicios?». La ironía en la voz de María no pasó desapercibida. «No, solo pasé a visitar a José». «Pero qué bueno que estás aquí», respondió Paola, su sonrisa forzada revelando una inseguridad palpable. La atmósfera se volvió pesada, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. En los días que siguieron, María se dio cuenta de que José estaba cada vez más distante y autoritario con los empleados. Se encerraba con frecuencia en su oficina y parecía estar al borde de perder el control. Paola, por otro lado, se mantenía ligera, como si nada hubiera pasado entre ellos. María se preguntaba cómo Paola podía actuar con normalidad, cuando todo aún era tan reciente y doloroso para ella. Mientras Paola hablaba, María luchaba contra una mezcla de rabia y tristeza. Las memorias de su amistad, antes tan genuinas, ahora parecían sombrías y cargadas. ¿Cuánto tiempo llevaban José y Paola viéndose a mis espaldas?, pensó María, sintiendo su corazón acelerarse con la indignación. En los últimos días, María comenzó a sentir dolores en el cuerpo, un cansancio inexplicable que la acompañaba incluso después de una noche entera de sueño. Inicialmente atribuyó esto a la nueva rutina y al estrés, pero algo dentro de ella decía que podría ser más grave. Tras una consulta médica, la noticia llegó como un rayo: el inicio de un cáncer de mama. La sorpresa fue devastadora. Justo ahora, cuando finalmente intentaba retomar su vida y sus ambiciones, la fragilidad de su salud puso todo en perspectiva, sacando a la luz emociones con las que no sabía lidiar. Determinada a enfrentar la situación con la cabeza en alto, María decidió organizar un almuerzo en su casa, invitando a su padre y a Paola. Quería contarles a todos sobre su condición, creyendo que la sinceridad podría finalmente sacar a la luz sentimientos que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo. También quería que Paola sintiera el peso de lo que había causado, entendiendo la profundidad de su traición y el impacto real en la vida de alguien que un día había llamado amiga. El día del almuerzo, el ambiente estaba cargado de expectativa cuando todos se sentaron a la mesa. La tensión era palpable, pero María estaba decidida a mantener una postura tranquila. «Papá, Paola, necesito hablar con ustedes sobre algo importante», comenzó María, con la voz firme, aunque su corazón latía acelerado. «Recientemente me diagnosticaron cáncer de mama». La revelación sumió la mesa en un profundo silencio. El padre de María, visiblemente afectado, contuvo las lágrimas que asomaban a sus ojos. «Hija mía, ¿cómo puede estar sucediéndote esto?», dijo él, con la voz entrecortada por el dolor. María tomó la mano de su padre e intentó calmarlo. «Papá, voy a superar esto. Estoy decidida a luchar y ganar esta batalla. Me someteré al tratamiento y, si Dios quiere, saldré de esta más fuerte que nunca. Estaré contigo en cada paso del camino», respondió su padre, con el rostro marcado por la preocupación, pero también por la determinación. El amor y el apoyo de él fueron un consuelo para María en medio de la incertidumbre. En los días que siguieron, María comenzó el tratamiento. Con su padre siempre a su lado, sentía una seguridad que José, su propio marido, no le ofrecía. José se mantenía distante,
sin mostrar preocupación ni ofrecer compañía. Con cada visita al médico, la ausencia de él se convertía en una herida más profunda. Con el paso del tiempo, a pesar de tener acceso a los mejores médicos y tratamientos, la salud de María comenzó a deteriorarse rápidamente. La enfermedad se mostraba implacable, robándole la fuerza cada día. Cansada y debilitada, se vio obligada a dejar el trabajo para recuperarse en casa, donde su padre permanecía fielmente a su lado, mientras José se mantenía cada vez más alejado. Mientras María luchaba por su vida, José y Paola reanudaron su romance con aún más intensidad, ahora sin ningún disfraz. Sus encuentros, que antes llevaban algún rastro de cautela, se volvieron frecuentes y descarados. ¿Crees que María durará mucho tiempo?, preguntó Paola mientras se arreglaba el cabello frente al espejo de una habitación de motel. No había ningún rastro de culpa en su voz. José suspiró largamente. Con frialdad, respondió sinceramente: «Creo que no es cuestión de tiempo ahora». Paola sonrió satisfecha. «Finalmente podremos asumir nuestro romance», murmuró, sosteniendo el rostro de José entre sus manos. «Y aún tendremos la herencia». Rieron juntos, como si el dolor de María fuera solo un obstáculo que debían superar para vivir la vida que deseaban. El padre de María, un hombre sabio y observador, comenzó a notar la frialdad de José y las miradas discretas entre él y Paola. Su corazón estaba partido al ver a su hija sufrir. Una determinación creció dentro de él. «Mi hija necesita ser protegida. Esa fortuna no puede caer en las manos equivocadas», pensó. La lucha de María llegó a su fin en una fría y silenciosa mañana. El cáncer, cruel e implacable, la llevó con una rapidez que nadie esperaba. Su padre estuvo a su lado hasta el último suspiro, sosteniendo su mano con cariño y consuelo. El funeral fue sencillo, pero lleno de emoción. Amigos de la infancia, colegas de trabajo y familiares se reunieron para rendir su último homenaje. El peso de la pérdida flotaba en el aire. Todos sabían de la batalla silenciosa que María había librado. Su padre, devastado por el dolor, parecía haber envejecido años en pocos días. Se mantenía de pie, aunque el peso de la pérdida lo doblaba por dentro. En ese día, al lado de la tumba de su hija, decidió que haría justicia, honrando la memoria de María y protegiendo lo que ella tanto amaba. Sin embargo, la ausencia más notable en la sala era la de José y Paola. No asistieron al velorio ni al entierro, como si la vida de María no tuviera importancia para ellos. Para ambos, el ciclo se había cerrado, y cualquier lazo emocional con ella se había roto mucho antes de su partida. Ahora, liberados del peso de las apariencias, despreciaban incluso la idea de fingir luto. «Deja que hablen lo que quieran», dijo José a Paola mientras tomaban café en la mañana del funeral. «Ella murió, y con ella se va todo este teatro». Paola soltó una risa fría. Finalmente libres, en los días siguientes al funeral, comenzaron a encontrarse públicamente, como si nada más los impidiera. Eran vistos en restaurantes, sonriendo como una pareja enamorada, ignorando las miradas pesadas y los murmullos de quienes aún sentían el dolor de la pérdida de María. «No le debemos nada a nadie», decía José, lleno de confianza. Ella se fue, el pasado quedó atrás. Sin embargo, una mañana llegó una carta del abogado de la familia de María a la oficina donde trabajaba José. Era una convocatoria para una nueva lectura de documentos relacionados con la herencia. José, creyendo que finalmente podría discutir alguna parte de los bienes restantes, se apresuró a asistir a la reunión, llevando a Paola con él. Al llegar, fueron recibidos por el abogado y el padre de María. El ambiente estaba cargado de una tensión casi palpable, y la mirada del viejo hombre era de una frialdad calculada. «Gracias por venir», dijo él con voz grave. «Pensé que les gustaría saber el último deseo de María». La sala estaba llena de rostros conocidos.
pero la tensión era intensa. José y Paola se sentaron uno al lado del otro, ella mostrando una discreta sonrisa de superioridad, mientras él entrelazaba las manos como si supiera que pronto tendría la vida al lado de su amante, libre de mentiras y explicaciones. María había fallecido la semana anterior y todos allí esperaban una lectura de rutina, la casa para el viudo, las inversiones divididas y algún legado para instituciones de caridad. Después de todo, María siempre había sido generosa. Paola mantenía las manos sobre la rodilla de José, ya imaginándose a su lado en la mansión de la pareja, reformando todo a su manera. El abogado se aclaró la garganta. Abriendo el sobresellado, un silencio reverente envolvió la sala, mientras comenzaba a leer las palabras dejadas por María. Si estás escuchando esto, José, es porque mi viaje ha llegado a su fin. Como me prometí a mí misma, elegí partir en silencio, pero no sin antes organizar todo para que tú y Paola tengan exactamente lo que merecen. La sonrisa de Paola se desvaneció. José frunció el ceño incómodo. El abogado continuó: la casa donde vivimos durante 20 años ya no es nuestra. La vendí y doné el dinero a una fundación. Todas las cuentas conjuntas han sido cerradas y las inversiones retiradas. El saldo fue destinado a orfanatos y refugios. José palideció mientras Paola le apretaba el brazo, tratando de disimular los nervios. No se preocupen, dejé algo para ustedes. Con el paso de los meses, la relación entre José y Paola comenzó a desgastarse. Lo que un día ardía con la llama de la pasión se convertía ahora en un recuerdo amargo y distante. Sin el dinero de María, los problemas cotidianos comenzaron a corroer la relación, y Paola se alejó, dándose cuenta de que lo que habían construido estaba basado en mentiras y egoísmo. Mientras tanto, el padre de María encontró consuelo en el impacto que su hija dejó en el mundo. El fondo filantrópico que ella estableció brindaba apoyo a cientos de mujeres en tratamiento, asegurando que su memoria perdurara de forma significativa y altruista. Aunque María ya no estaba, su victoria fue innegable. Aquellos que le fallaron quedaron atrapados en el vacío que ellos mismos crearon. La historia de María nos enseña lo que significa amar con valentía y dignidad, incluso cuando ese amor no es correspondido. A pesar de descubrir la traición, decidió no responder con rencor ni confrontaciones. Eligió el silencio, no como un signo de debilidad, sino como una muestra de sabiduría. Su respuesta no fue destructiva ni se rebajó al nivel de quienes la lastimaron. En cambio, transformó su dolor en un legado de empatía y solidaridad, demostrando que algunas batallas se ganan no con palabras hirientes, sino con acciones justas y llenas de paz. José y Paola pensaron que el final de María sería su oportunidad de empezar de nuevo, pero aprendieron, demasiado tarde, que la verdadera libertad no se encuentra en la traición, las mentiras o las posesiones materiales. La libertad de María llegó cuando decidió desprenderse del odio, perdonarse a sí misma y rechazar la amargura. Al final, se fue de este mundo sin rencor, pero con la satisfacción de saber que su amor y su integridad permanecerían vivos en las personas que ayudó. La vida nos enseña que las mayores victorias no se miden en poder, dinero o control, sino en la capacidad de enfrentar las pruebas más difíciles con la cabeza en alto y el corazón puro. Aunque María no venció la enfermedad, superó la indiferencia y la traición con su valentía y su bondad. En un mundo donde todos tenemos un día marcado para partir, María logró algo extraordinario: dejar una huella imborrable. Esa es, sin duda, la mayor victoria que alguien puede alcanzar. ¿Qué opinas de esta historia? Nos encantaría conocer tu perspectiva. Suscríbete al canal y compártela con tus seres queridos. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.